Ya. A ver, hoy estamos No 11. íbamos a esperar a Cristina, profesor. No, ya dijo que no iba a venir ya. 11 de agosto del 2021. Estamos en la cepa del... Listo. Circunferencia, vamos a ver ya, segunda parte, ¿no? Porque ya vimos las propiedades cuando terminamos el bimestre. Vamos a ver la circunferencia y los ángulos que se asocian a la circunferencia. Circunferencia y los ángulos que están asociados a la circunferencia. Dice que el profe es comprensivo. Ah, mal, pues. Yo como decía, ¿no? ¿Quién lo dice? A ver, ya está por aquí. ¿Cómo es todo? Bien, acá. Bien bonita. Editada por mí. Ya. Ahora, bueno, es una circunferencia, ¿no? La línea de meridiano. ¿Qué hacemos? Primero vemos el ángulo central. Esperemos a Cristina. El ángulo. ¿Dónde está la sala de espera? Vamos a ponerles en mi sala de espera. Vamos a poner No. el ángulo central. Los ángulos asociados a la circunferencia se asocian directamente con la circunferencia. Y la circunferencia tiene, se puede seccionar por arcos, ¿no? Entonces, si hablamos de un ángulo central, el ángulo tiene como un vértice, ¿sí? Al centro. O sea, ángulo central. Es un ángulo central, donde su vértice del ángulo está en el centro. Por eso se llama ángulo central. Ese ángulo está asociado a la circunferencia, ¿sí? Está asociado a la circunferencia. Este ángulo central alfa está asociado a la circunferencia por el arco, que es por el arco. Es un arco, ¿no? ¿Sabías que se llamaba esto arco? Oye, te has olvidado. ¿Sabías o no sabías? Esto es un arco y está asociado a este ángulo. A este arco yo lo voy a llamar el arco AB. El arco AB lo voy a llamar, ¿sí? Entonces yo voy a decir que la medida de alfa está aquí también, en el arco. El arco está representado por A. Haber dicho de otra manera, para que me entiendas. Tú que eres sapiens sapiens. La medida EM, ¿no? La medida del ángulo AOB, la medida del ángulo AOB, ¿cuánto vale? Alfa, ¿no? ¿Sí? Es lo Sí. mismo que la medida del arco AB. ¿Cómo pongo eso? Así pone la medida del arco AB. Y arriba su sombrerito. Y eso es igual a alfa. ¿Ya? Es el ángulo central. Y sí, veamos un ejemplo. Por aquí. Vamos un ejemplito, ¿ya? Para que entienda mejor. Mira, sí, la medida del arco ABC, ahora mira cómo lo pongo así. El arco pasa por 3 puntos. ¿Eh? Si la medida del arco ABC es 250 grados, coma, calcula X. Hola, ¿está bien? Calcula X. Vamos a poner aquí el ángulo, este va a ser X. Por acá voy a tener el punto A, por acá voy a tener el punto C, y por acá voy a poner el punto
B. Ojo, este punto es centro. Para que se dé uno cuenta que es centro, vamos a poner aquí, vamos a indicar pues, el radio, ¿no? Para que se entienda, ¿eh? Es el radio. Esto es el radio. De radio. ¿Bien? A ver, chicos, este es un ejemplo. Muy sencillo, por cierto, ya que un alumno de segundo año de secundaria lo puede realizar sin ninguna dificultad, ¿no? ¿Cuánto vale X? A ver, asómbrenme, deslúmbrenme. ¿Sí? ¿Tienes todo ya? Profesor, pero sí puede quitar la manita porque no veo la Sí. iluminación. Entonces, ¿cómo quiere que resolvamos si no ponemos ahí? Empiezan Muy los problemas, y empiezan los problemas tan temprano. ¿Por qué? Ya, vamos, ahí está, ya le saqué la manita. ¿Cuánto vale X, chicos? A ver, ¿dónde está la señorita que dijo que ya no iba a participar de la clase? Que participe, por favor, ¿ya? Profesor, Sí. Gracias por recordármelo, el B tiene profesor. que estar en el lado de acá. ¿Perdón? El B tiene que estar acá en el lado del circulito. Sí, ahí debe estar aquí. Llegó a entrar José. Debe estar. Ahí está, sí se entró José. Tenía problemas que era José para entrar, ¿no? Ya, a ver, chicos. 125, no. 125. ¿Quién dijo 125? ¿Quién fue? Muy bien, muy bien. Yo, Muy bien, esa no es la respuesta. Sigue intentando. ya lo sé, porque no era algo. A ver, la señorita Ackerman. Sí, profe. Señorita Ackerman, ¿cuánto sale X? Por favor, alguien que sale del salón. Por ahí Yasmin me dice 50 Es que grados. no entiendo el problema, profesor. El B Sí. tiene que estar ahí. Yo sé que le puede estar acá. Ya, mira, escucha, Pero no, ya me mareé. ya vamos a explicarlo, ¿entendés? El problema está muy sencillo. De verdad está muy Creo sencillo. que ya sé cuál es. Esperaba que alguien... ¿Es 135? No, Ya. no, no, no. Una pregunta. Si yo tengo una circunferencia, es aquí, ¿cuánto vale todo el arco de la circunferencia? ¿Alguna vez te he preguntado? O, No. a ver, a ver. 360. 360. Muy bien, 360 grados. muy bien. Con eso vas a partir, ¿ya? Mira. Sí, pues 360 menos 150. Muy Eso yo bien. hice. Ahora, dice dato, la medida del arco ABC es 250. A ver, ¿dónde está A? ¿Dónde está B? Aquí vale ¿Dónde está C? 110. O sea, todo esto, sí, muy bien, equivale a 110. La medida de todo este arco, que estoy pintando de color, ¿qué color es este? Ah, Azul, ¿no? De color azul. ¿profesor? Todo este arco de color azul, ¿cuánto vale? 360. 360. Todo este de color azul no vale 360. ¿Cuánto vale el de azul? El de azul, ¿cuánto vale? Ahí está, pues mira, todavía estoy pintando de azul también. Ah, 250. Claro, eso vale 200, 250, 250 grados. Ahora, X es un ángulo central. X es un ángulo central, su arco vale lo mismo. Vale su arco. X, ¿no? X, ¿no? Este arco vale X, ¿sí? Ese arco vale X. Todo ese arco vale X. ¿Sí, no? Entonces, el arco, lo de amarillo más lo de azul, es toda la circunferencia, ¿sí, no? 250 grados más X es igual a 360 grados, ¿sí o no? X es igual a 110 grados. Pregunto, ¿difícil? No, no. No. No, no es difícil, ¿no? Bien, ese es el ángulo central, el primer ángulo que estamos viendo. ¿Sí? El ángulo central. Vamos a ver más ángulos. Así que prepárate. ¿Ya? Vale, concéntrate. A ver, otra preguntita. Por aquí.
el ángulo inscrito ahora, ¿ya? El ángulo inscrito. Vamos a poner aquí la circunferencia nuevamente. Y vamos a trabajar ahora con el ángulo, ya no es central, ¿ah? El ángulo inscrito. Inscrito. ¿Sí? Ahí dice inscrito, dicen, ¿no? Inscrito. Inscrito. Ahí está. No dice central, así que su ángulo no parte del centro, dice inscrito. Y esto quiere decir que está formado por dos cuerdas cuyo vértice es un punto en la circunferencia. La circunferencia es lo de amarillo, ¿sí o no? Lo de amarillo es la circunferencia. Entonces, acá va a estar el vértice, va a ser un punto, ¿no? Y está formado por dos cuerdas. Ahí hay una cuerda, es una cuerda, y acá hay otra cuerda, mira. Ahí hay otra cuerda. Dos cuerdas que tienen un vértice en común que está en la circunferencia, ¿sí? Forma un ángulo inscrito. En este caso, el ángulo es vamos a poner aquí B, le vamos a poner C. Este ángulo le podemos poner un valor, de repente se me ocurre ponerle el valor de alfa. Alfa. Ahí está, alfa. Está relacionado, este ángulo está asociado, porque el título era ángulos asociados en la circunferencia, está asociado con este arco. Sí, está asociado con este arco. En el ángulo central, el que acabamos de ver hace un momento, el vértice está en el centro, ¿no? Aquí, ¿no? Ese es el ángulo central, ¿no? Pero acá el vértice no está en el centro, está en la circunferencia. Y está asociado a este arco. ¿Sabes cuánto vale este arco? ¿Te acuerdas del año pasado de lo que estudiamos? Tú, que sacabas 20, ¿te acuerdas? No te acuerdas. Ya no te acuerdas, no te importa. Este arco es el doble de ese ángulo, ¿ya? Del ángulo inscrito a la circunferencia. De otra forma, la medida del ángulo ABC, porque el ángulo es ABC, está formado por los vértices ABC, ¿sí? Es igual a este arco, o no, no es igual a este arco. Es la mitad, ¿no es cierto?, de este arco. Entonces, ¿cómo lo tengo que poner? Es la medida del arco AC, con un sombrerito, pero ¿qué voy a ponerle? ¿Qué voy a poner? Así le voy a poner, ¿son iguales? No, esto es alfa, profe, y esto es 2 alfa. Está mal, de profe, ¿cómo voy a poner que son iguales? Claro, este arco es el doble, entonces para que sean iguales, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo entre 2, ¿no? Como es 2 alfa entre 2, me sale alfa. Y eso es igual a alfa, ¿ya? Ahí está, ese es el ángulo inscrito. Es el ángulo inscrito. Un problemita, un ejercicio, perdón, muy grande, igual a, lo he borrado, ¿no? Igual a alfa. Estaba pensando, ya. Vamos a poner un ejemplito con una circunferencia. Veamos. Esta es mi circunferencia. Fácil, ¿ah? Determina el valor de X. Ahí está, mira, un ejemplo sencillo. Determina el valor de X. Vamos a dibujar por aquí un ángulo inscrito. Ahí está. Le vamos a llamar, obviamente aquí le vamos a poner un valor. En este caso va a ser 2X, ¿sí? Y vamos a colocarle aquí a este arco también un valor. A este arco que justamente está asociado a ese ángulo inscrito, ¿no? Vamos a ponerle, a ver, un número que te guste. Puedes ponerle cualquier valor, ¿no? Importante a 3 como en los años. Horribles. Horribles, horribles. Nada más.
Este arco va a valer 80 grados. Ya, listo. ¿Cuánto vale X, chicos? A ver. ¿Cuánto vale X? Solo 20. ¿Cómo? Que está tapando la Solo 20. 20, dice por ahí, señorita. ¿Será cierto o no será cierto? 20, me dice por ahí. A ver. 20. ¿Quién dijo 20? ¿Quién dijo 20? Stephanie, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más acompaña a su compañera o tiene otra respuesta distinta? ¿Alguien más? Espere. Dice el profesor, sí, Stephanie tiene razón. Va a ser la futura presidenta del Perú. ¿Alguien más? Sí, pues, ¿no? Dice 20. Sí, 20, ¿no? Porque si este es el ángulo inscrito, hemos dicho que el arco es el doble, ¿no? El arco es el doble. Si este es el ángulo inscrito, el arco, lo que está aquí, lo de verde, vale 4x, el doble. Y lo pongo que es igual a 80 porque ese es el valor que le ponen ahí de dato, ¿no? Entonces, 4x es igual a 80, ¿no? 4x es igual a 80 grados. X es igual a 20, ¿no? 20 grados. ¿Sí? Muy bien, Stephanie. Muy bien, campeona. Excelente. Entonces ya tenemos otro ángulo más, el ángulo inscrito. Hemos visto el ángulo central, hemos visto el ángulo inscrito, ¿sí? Ahora vamos a ver el ángulo interior. El ángulo interior. ¿Sí? El ángulo interior. Ahí está la referencia. Y ponemos ángulo, ¿qué te dije? Interior, ¿no? También lo forman dos cuerdas. ¿Sí? También está formado por dos cuerdas. Pero, ¿sí? Son secantes y se cortan en un punto de la región interior de la circunferencia. La región interior de la circunferencia es todo lo de verde. Todo esto es la región interior. ¿Ves la línea de amarillo? Esa es la circunferencia. Esa no es la parte interior, ¿ya? Entonces, yo tengo dos cuerdas. Mira. Primera cuerda, segunda cuerda. Ahí está. Son secantes porque se cortan en un punto. En este punto. Entonces, ahí se forma un ángulo. Que puede ser este de aquí. Al cual le voy a llamar X. ¿No? Y tú sabes, o claro, también vale X. Tú sabes que este también vale X por ser opuesto, ¿no? Por el vértice, ¿no? Solo para recordar un poquito. Ya mira, pero estas dos cuerdas, para este ángulo X que tú estás observando, ¿sí? Estas dos cuerdas que se intersecan y forman el ángulo X, de cierta forma, no sé si te das cuenta, delimitan dos arcos. Mira, delimita este arco, que está aquí, delimita este arco que está aquí, y este otro arco, ¿no? Y este otro arco también lo vi. No sé si te das cuenta. Son observas, a ver, ¿qué dices? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Miénteme. Ahora vamos a pintar este un poquito más, lo que estoy diciendo, y este otro. Y delimitan ahí. Uy, chicos, ahí está. Esos dos. Y yo me voy a animar a ponerle valores. ¿Ya? Yo me voy a animar a ponerle valores. ¿No? De repente acá le pongo un alfa, acá le pongo un beta. Entonces, X, por ser interior, ojo, no es el centro de la circunferencia, no señores, no, no. X es igual a la semisuma alfa más beta dividido entre, o sea, la suma de los arcos. ¿Qué hubiera pasado si el X estaba acá, no? Si el X estaba, ¿qué hubiera pasado? Ah, me fijo en este arco y me fijo en este arco, ¿no? La semisuma, ¿ya? Como que estás observando algo, ¿no? Ahí está, ¿no? El arco. Y por otro lado también observas, el arco que está aquí, ¿no? Ahí están los arquitos, ¿ya?
Esa es la forma de calcular, esa es la forma de calcular el ángulo interior. ¿No? Esa es la forma de calcular el ángulo interior. A ver, ¿alguna dificultad, chicos? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? Todavía. ¿Todo bien? Ya, listo. Entonces, me animo ya a ponerles un ejercicio. ¿Ya? Me animo a ponerles un ejercicio. Bien, ¿dónde están los ejercicios? A ver, uno de ángulos internos. Aquí está. Poner aquí. ¿Sí? Importamos primero la figura por aquí y te digo lo siguiente, ¿no? Calcula, calcula la medida de, ¿qué te estoy pidiendo que calcules? A ver, ¿qué te estoy pidiendo que calcules? Observa, ¿qué te estoy pidiendo que calcules? Así como está escrito. ¿Qué te estoy pidiendo? M M es M, medida. a ver, del Ah, ángulo AB. ahí está. del ángulo. Ahí tienes que tener cuidado a la hora de hablar. A la hora de hablar tienes que tener cuidado. Por eso les preguntaba. La medida del ángulo. Usaron la palabra ángulo. Y no es un ángulo lo que estás hallando. Es la medida de qué. Si fuera la medida de un ángulo, yo hubiera puesto, primero para empezar, tres vértices. La medida, y hubiera puesto ese símbolo, ángulo. Hubiera puesto tres puntos, porque un ángulo está formado por tres puntos, ¿no? O delimitado. A, B, C. Te estoy pidiendo, vuelvo a repetir, la medida de un ángulo. Interesante, ¿no? Por eso estoy aquí, ¿no? Para que ustedes aprendan, ¿no? Para que ustedes aprendan y sepan expresarse. ¿Es un ángulo? Vuelvo a preguntar. No, no es un ángulo. ¿Qué cosa es lo que estoy pidiendo aquí? La medida de qué. ¿Mm? Dato. La medida de qué. Ah, dato, vamos. ¿Qué estoy pidiendo? Así como está. Si la medida, mira, si la medida de CD, otra vez, es un ángulo, ¿ah? Es un rectángulo. Si la medida de CD es igual a 30 grados. Ya, listo. Si la medida de CD es 30 grados. Ahora voy a hacer las gráficas, ¿ya? Voy a hacer las gráficas para que se entienda mejor. Y me digas qué es lo que te estoy pidiendo, porque no te he contestado todavía, ¿no? No te he contestado. Tu duda sigue ahí latente. Bien, vamos a poner por aquí. La figurita, acá vamos a graficar. Vamos a poner un ángulo de 70 grados. Y por acá vamos a poner un ángulo de 60 grados. Obvio. Por acá algunos puntitos. El punto A. Por acá el punto B. Por acá el punto C. Por acá el punto D. Ya, ahora sí. Me parece que eso es todo. Sí, eso es todo. Ya, chicos, a ver. Chicos y chicas, a ver. ¿Qué les estoy pidiendo ya? Vuelvo a preguntar. Ahora sí, observa. Dice, la medida AB sombrerito. Eso quiere decir que estoy pidiendo la medida no de un ángulo. Estoy pidiendo la medida de un arco de circunferencia. ¿Esto es un ángulo? No, no es cierto. A ver qué viene a ser. Tienes que darte cuenta, ¿ya? Esto es un arco. Es un arco, ¿sí o no? Esto te estoy pidiendo. ¿Cuánto mide este arco? Dice, ¿cuánto mide? ¿Ya? No es el ángulo, ¿ah? No es el ángulo, vuelvo a repetir. Por eso es muy importante que te identifiques con los símbolos que se ponen, ¿no? En este caso es un sombrerito, pero estoy viendo la medida de un arco. ¿Cuánto mide este arco? Obviamente este arco tiene que medir más de 0 y menos de 360 porque todo vale 360, ¿sí o no? Yo no sé cuánto. Le vamos a poner X, ¿te parece? Para trabajarlo así, X. X, ¿ya? Sale Además hay 30. un dato, chicos, hay un dato. ¿Qué dice el dato? A ver, ahora sí léelo bonito. ¿Qué dice el dato? Léelo, por favor, quiero que lo leas. Ahora sí no me digas. CD es 30. Digo que leas bonito y me dice CD. La medida, A medida la medida del, completa. La medida del qué. La de medida CD. ¿qué ves? La medida del arco. Sí, la medida del arco CD. Esto vale, ¿cuánto? 30. 30 grados, ¿no? Eso quiero que digas, ¿no? La medida, confúndete, no importa, así aprende. Vale 30 grados. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Dónde está el ángulo interior? El ángulo interior está acá, muchachos. Aquí está el ángulo interior. Este es el ángulo interior. ¿Sí o no? Este es el ángulo interior.
Pero no me piden calcular el ángulo interior, más bien me piden calcular uno de sus arcos. Este ángulo interior que está de rosado, ¿lo puedo calcular? Claro, que el profe, mire, el triángulo, en el triángulo que usted está viendo aquí, que tú estás viendo, la suma de sus tres ángulos es 180, ¿sí o no? Sí. 70 más 60, ¿cuánto es? ¿Cómo se llama? 130, ¿no? ¿Cuánto le 130, falta para 180? 50. Ese es el valor que voy a poner aquí, ¿no es cierto? Ese es el valor que voy a poner aquí, 50 grados. Y ahora voy a plantear lo siguiente. El ángulo interior, 50 grados, ¿a qué es ¿Vale igual? 50? No, ese es el ángulo interior, ahí me piden X. El ángulo interior es igual a ¿qué? A la semisuma de sus arcos, ¿sí o no? Tenemos- AB vale 770. Vamos a ver, creo que sí, ¿no? X más 30, muy bien, Stephanie, es X más 30 dividido entre 2. Ah, de ahí sale el valor de X, profe. Claro, de ahí sale el valor de X. Entonces, este 2 multiplica el 50, ¿no? Sería 100. Muy bien, Tefi. X más 30. X más 30. X vale 70. 70 de ahí. Por lo tanto, la medida del arco AB, que yo le he llamado X, del arco AB, ¿cuánto es? Eso vale 70, 70 grados. Ahí está. Listo. Final del ejercicio. Final del ejercicio. Hay otro tipo de ángulo. Ya hemos visto el central, hemos visto el inscrito, hemos visto el interior, y así como hay interior, hay un ángulo exterior, ¿no? Hay un ángulo exterior, esto es lo que pinta Ángel, vamos a borrarlo. Borrar todos los dibujos. Y aquí, que está en la pizarra. Ya. Vamos a ver ahora el ángulo interior, perdón, exterior, ¿no? El ángulo exterior. Hay un ángulo que es semi-inscrito. Vamos a ver más adelante, ¿eh? El ángulo exterior. Ah, bonito cantas, apaga tu micro. Ya sabemos que cantas bonito, apaga tu micro. Gracias. El ángulo exterior es aquel ángulo ubicado en la región externa. El ángulo interior se ubicaba aquí, ¿no? En la región interna. El ángulo exterior, por obvias razones, ¿no? Se encuentra en la parte externa, afuera, ¿no? Ahí está, lo he pintado, mira, para que te des cuenta. En la parte de afuera está el ángulo exterior. ¿Ya? Lo he pintado de plomo para que te des cuenta. Y se forma también, ¿sí? De dos rectas que pueden ser secantes o dos rectas que pueden ser tangentes o la combinación de estas, secante y tangente. Vamos a ver cada una de ellas. Espero nos alcance el tiempo. Por ejemplo, aquí tengo dos rectas que son secantes a la circunferencia porque están cortándole en dos puntos. ¿Cierto? Ahí está, en dos puntos. O puede ser el caso, ¿sí? Que sean de esta forma una secante y una tangente. ¿Qué es una tangente? Una recta tangente es aquella que la corta, uy, acá pasó rozando, en un puntito. Mientras ella le corte en dos puntos, ¿cierto? Esta recta es secante, esta le corta en un puntito. Pues digo tangente secante. En cambio, estas son secantes, mira. Las dos son secantes. Profe, ¿dónde está el ángulo exterior? Ah, me olvidaba, ¿verdad? El ángulo exterior es este, ¿no? Este es el que está afuera, ¿no? X, le vamos a llamar. Es el ángulo exterior, ¿no? X. ¿Sí? Solo que aquí le cortan dos secantes, aquí una secante y una tangente, y el otro, ¿cómo sería? El otro sería, a ver, ¿qué falta? ¿Qué combinación me falta? Me falta la combinación de las tangentes, ¿no? Una tangente por aquí y otra tangente por aquí. Una tangente, ¿no? Ambas cortan ahora en un punto. Obviamente, el ángulo exterior sigue siendo X. El ángulo exterior sigue siendo X. Ahí está. Sí, ahí está el ángulo exterior. X. Ese es el ángulo exterior. Ahora, ¿cómo se calcula el ángulo exterior? Fácil, chicos. Igual que el interior, pero esta vez no va a ser la suma de los arcos que se están formando. No va a ser la diferencia
de estos arcos, ¿no? Por ejemplo, este arco aquí, otro color lo voy a hacer. Ese ángulo exterior forma este arco, ¿te das cuenta? Y este otro arco, ¿no? Este ángulo exterior también delimita este arco, mira. Ahí está, este arco. Y este otro, mira, lo voy a hacer de otro color para que te des cuenta, ¿eh? Y este otro arco, ¿no? Ahí. Y en el caso, bueno, en el caso de, va a agarrar todo esto, mira, este arco. No voy a poner nombre ahorita, ya, ahorita lo voy a poner nombre. Este arco que está aquí. Y este otro arco, ¿no? O sea, voy a trabajar con esos arcos, ¿no? Para ya el valor del ángulo exterior. ¿Ya? Pero en los tres casos, chicos, en los tres casos, este va a ser alfa, este va a ser beta, este va a ser alfa, este va a ser beta, este va a ser alfa, este va a ser beta. ¿Sí? En los tres casos, se cumple que alfa menos beta dividido entre 2 es igual al valor de x, al ángulo exterior. ¿Sí? La semi-diferencia, ¿no? Mientras que en el ángulo interior sumaba los arcos, aquí los restas, ¿no? Obviamente el mayor con el menor, ¿ya? Así, para los tres casos, ¿ya? Para los tres casos. Pero solo para este caso se cumple cuando son las tangentes. Para este caso, en particular, cuando las dos son tangentes, el arco beta, ¿sí? La medida del arco beta más la medida del ángulo X, solo para este caso, vale 180 grados. Solo para este caso. Tenerlo presente, porque por ahí vamos a tener una circunferencia así, con dos rectas tangentes, y yo de repente te digo que esto vale 80, entonces tú rápidamente me dices que beta vale, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Le falta 100, ¿no? O de repente te doy este arco donde son tangentes, y te digo, profe, pero chicos, esto vale 70 grados. ¿Cuánto vale el otro? ¿Cuánto le falta a 70 para llegar a 180? 110, ¿no? Rápidamente. Esto se demuestra, porque, ¿cómo se demuestra? Con esto de aquí, y además tú sabes que alfa más beta es 360, ¿no? Combinas las ecuaciones y llegas a esta conclusión. Al combinar las ecuaciones llegas a esta conclusión. ¿Sí? ¿Cómo lo demuestras? A ver, investiga, pues, ¿no? Te estoy dando las pautas. Usas esta ecuación y también planteas que alfa más beta es 360, las combinas y llegas a esta conclusión. ¿Ya? Bien. Bueno, el tiempo nos ha ganado, chicos. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio de ángulo exterior, ¿ya?